Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos en Aprendamos Juntos, estamos compartiendo 1 hora y media hasta las 20 horas, un espacio, una mesa en la cual hablamos de temas que tienen que ver con el autoconocimiento, que tienen que ver con aquello que nos inquieta. Está todo relacionado, en la vida está todo relacionado, y uno por ahí vive situaciones que son consecuencia de cosas que no sabe. Entonces nos abocamos a tratar de saber, a hacer el esfuerzo, a ver las causas. Por ahí sale muy bien, por ahí sale más o menos, por ahí demoramos en verlo. Y por ese motivo vamos tomando temas, vamos dialogando sobre temas que tienen que ver con, bueno, con lo que nos interesa a nosotros, con lo que hacemos. Y el tema de hoy es la libertad, que tiene mucho para dialogarse. Es decir, el otro día hablamos sobre la alegría. Entonces, son temas que es decir, son partes de la vida de uno que acá en esta mesa la dialogamos, expresamos aquello que vivimos, es decir, no andamos teorizando. Por ahí sí uno trata de llevar a la práctica algún que otro concepto, pero siempre lo relaciona con su propia vida. Tratamos de relacionarlo siempre. Hola Guillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, con ganas de hacer el programa. Bueno, mira, si dijeras que no, estamos listos. No siempre sucede. No siempre uno anda de la misma manera, ¿no? Si no, te cuento hoy. Hola, buenas tardes. Sí, también siempre las ganas están. Y ahí, como decían recién, hay veces que uno tiene por la diaria más predisposición, más energía, y otras veces, bueno, estamos un poquito más para abajo. Si yo te cuento la diaria hoy, Enzo. Y capaz que hacemos un programa de la diaria. Hoy sí. Realmente uno se tendría que preguntar, ¿soy libre? ¿O qué significa la libertad? La libertad tiene que ver con aquello material que nos rodea. La libertad es algo que es totalmente interno. Podemos estar en una celda prisioneros y ser libres. Es una mezcla de situaciones, de cosas que nos pasan. La libertad es hacer aquello que tenemos ganas. ¿Y hasta dónde va la libertad nuestra? Y por ahí ser libre, como hoy se expresa, como hoy está en boca de tanto, ser libre es hacer lo que nuestros deseos nos proponen. Es un tema que se presta para el diálogo, que nosotros vamos a expresar aquello que entendemos, aquello que hacemos. Es decir, yo tengo la libertad en mi casa de hacer lo que se me da la gana. Hoy hablábamos de eso. ¿Vos tenés, Enzo, la libertad de hacer en tu casa lo que se te da la gana? No, ya me contestaste que no. con la cara. Ya me imagino la situación. Yo tampoco. Qué preguntita, ¿eh? Yo Va a estar brava, ¿eh? Va a estar bravo el programa con este comienzo. Yo de la libertad puedo hablar
de acuerdo a lo vivido y también a lo observado, ¿no? Me parece a mí que yo podría arrancar visualizando a una señora embarazada, que dicho sea de paso tengo la esposa de mi hijo ya muy pesadita que va a tener. Saludos Sandra de paso. Que un niño en determinado tiempo en la panza o en el vientre de la madre empieza a hacer movimientos. Y entonces esos movimientos, para mí, es el principio primario de la libertad. Y también aprendí que si ese nene no tiene conciencia, al menos lo que uno entiende por conciencia, y tiene esa habilidad de moverse o nadar en ese líquido amniótico, me doy cuenta que la libertad no es un sentimiento, que la libertad no es un pensamiento. La libertad es una facultad inherente al hombre. Después, en la medida que ese niño va creciendo, recibe concepto de libertad en estructuras ya establecidas por familias, por clubes, por escuelas, en donde esa facultad es inmaculada. El niño no la mancha dentro de su corazón, pero tiene que ir adaptándose a las distintas escuelas filosóficas, religiosas y folclóricas que hacen a una nación, a una tierra, a un lugar, a una vecindad. Y nos encontramos que esa facultad se puede ir desarrollando, esa facultad de libertad, y sin caer en lo de siempre tengo que sí repetir lo que hablamos el martes pasado respecto al amor y a la alegría. Esa facultad empieza a tener alas en la medida que se entienda que esta es una dimensión para desarrollar amor, para desarrollar alegría, belleza, bondad, justicia y fundamentalmente la libertad, que es la que permite la realización espiritual de todo hombre que quiera tomar el camino del espíritu. No está de más recordar que nosotros somos espíritu, luego materia. Que el paso por esta dimensión de los espíritus es poder desarrollar y enseñar qué es el amor. Y si enseñamos qué es el amor, estamos enseñando qué es la libertad que está implícita en el amor, que está tan implícita como la alegría que desarrollamos el martes pasado. ¿Y cómo podemos empezar? Yo diría que el principio de ir desarrollando la facultad de la libertad es respetar los reinos menores. Si uno tiene un jardín, hay que entender que uno se crea la obligación de atender esas plantas,
necesitan un cuidado, un desmalezado de la cizaña, un regadío, y necesita un poco de química si es necesario porque alguna plaga está azotando ese jardín. Ahora bien, si yo tengo un malestar sentimental, emocional, estoy convulsionado por algo que sucedió y los pensamientos se apoderan de quien está hablando, y yo a ese malestar lo traslado a no poder atender mi jardín, estoy obrando en contra el desarrollo de la facultad de libertad. Entonces se me ocurre afirmar que para ser libre hay que ser responsable, que nadie debe equivocarse con uno mismo, plantearse lo que va a ser y poder sostenerlo dentro de lo posible o hacer lo más posible por sostener. Es una cosa tan simple que es un pequeño, un mediano, un gran jardín. Y lo mismo pasa con el reino animal. Naturalmente, la mayoría de las especies del reino animal han nacido para no estar en cautiverio. Las pocas especies que el hombre ha ido adaptando, ya sea como compañía, etcétera, etcétera, o para uso, como es el caballo, también necesitan un compromiso que el hombre tiene que asumir con el reino animal a aquellos animales que están en la zona de domesticación. No se puede tener un animal 3 días, mimarlo y al 4.º día cansarse y olvidarse que tiene un animal en la casa. El animal necesita una cucha, necesita una alimentación y necesita una veterinaria, al menos al arranque o cuando uno lo ve con comportamientos extraños. Si no podemos sostener este compromiso en el reino animal, la pregunta es, ¿podemos desarrollar la facultad de libertad? Si a la primera de cambio abandonamos o dejamos lo que ha sido un compromiso en una actitud de tener un animal, o vivir entre los animales, o trabajar con animales. Y después nos queda el reino nuestro, el reino humano. Y para que esa facultad de libertad se pueda desarrollar en el reino humano, lo primero que debe hacer el hombre, y que hemos tratado de hacer todos los días, nosotros, es autodefinirnos en una autorrealización de ser cada día más bondadoso, más justo, más solidario, más fraterno. Y para eso luchamos a favor de la virtud, tratando de dejar o erradicar todo lo que sea el defecto en uno. Bajo esas condiciones, uno se siente libre por primera vez de pensar y de sentir. No hay que dejarse pensar por otros. Uno tiene que tener la libertad de poner los 5 sentidos a favor del corazón y empezar a sentir, a pensar y a definir instante a instante el diario vivir. Porque esta vida se define siempre en el diario vivir. Irse para ayer, ¿para qué le voy a contar?
si a mí no me sirve ya. Me deja la enseñanza. Y proyectarme para mañana, quizá no esté. Quisiera estar naturalmente, pero es hoy la libertad. La libertad tiene un lapso de 24 horas y esas 24 horas deben servir para autodefinirnos. Y ahí empieza realmente uno a vivir lo que yo llamo el principio de libertad. Enzo, seguís vos ahora, después de todo lo que dijo el Guillo. Yo veo, vos dijiste recién, Guillo, respecto a no dejarse pensar, que tiene que ver con lo cotidiano, con el diario vivir, con los otros, con las noticias. Y me surge cuántas veces yo estoy encarcelado en un estado de tristeza, en un estado de insatisfacción, de ansiedad, que tal vez estén como raíz o causa que hayan venido de afuera, pero los tengo dentro y realmente me quitan libertad. El otro día me despierto a las 3 de la mañana con todo un rollo de situaciones que tenía que afrontar ese día y me surgía claramente cuán libre es uno, porque está lleno de compromisos, lleno de situaciones que no dependen de uno, algunas sí, otras no, y uno tendrá que empezar a limpiar y darse los espacios y los tiempos que tienen que ver con el conocimiento interno, que tienen que ver con el trabajo interno. Entonces, yo te escuchaba y siendo una facultad, es decir, uno nace con esa prerrogativa, es decir, uno nace libre. Es decir, el Padre nos da la libertad. Es decir, el Padre nos da el libre albedrío. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué ejemplo de libertad es el libre albedrío, no? Cuando uno por ahí escucha comentarios, bueno, pero ¿cómo Dios va a dejar hacer tal o cual cosa? Bueno, pero indudablemente al darnos el libre albedrío, es decir, uno con la libertad después puede hacer o deshacer. Puede hacer mal, puede hacer bien. Entonces, ¿qué responsabilidad? Es decir, esto de tener la prerrogativa de ser libres implica una gran responsabilidad para llevarla adelante pensando en los demás, pensando en el prójimo. Es decir, yo hago lo que quiero y tengo deseo de con un bate romper el auto a mi vecino porque me lo estacionó mal. ¿Y qué es eso? Soy libre de hacer lo que se me antoja. ¿Y quién es el que se me antoja? ¿Qué hay dentro mío que me está hablando y me está diciendo, sé vos? No, sé la ira, me está diciendo. Entonces, ¿cómo yo tengo que ir logrando porciones de libertad que tengan que ver con la virtud, que tengan que ver con el buen actuar, que tengan que ver con pensar en el prójimo y hasta antes de lo que yo pienso en mí mismo? Es fácil hacerlo por ahí en la familia, con un hijo, pero uno debiera tener esa actitud siempre. ¿Sí? ¿Hasta dónde voy con mis accionares que no dañen al que tengo al lado? Bueno. Ahí yo, comento un poco de qué lado lo veo, ¿no? Hace un tiempo que mis chicos miran algunos canales infantiles y hay unos programas que como que buscan una simbología o buscan tocar temas más profundos y hablan mucho de la historia de nuestro país y de la importancia de la libertad, ¿no? Sobre la opresión en ese caso, en la historia nuestra, de otras potencias mundiales. Y una de las frases que dice, si bien me encanta el programa, por las dudas alguien que me escuche y se ofenda, dice
por la libertad, o la libertad es lo más importante, lo demás no importa nada. Y me hace un ruido esa frase, porque es como que sí, nos liberamos, ponele en el caso más extremo, nos liberamos de cualquier opresión externa que nos quiera venir, de la que nos damos cuenta, porque por otro lado, inconscientemente, y con hago lo que se me antoja, yo solito me pongo prisionero de cualquier cosa, y ahí podemos ver cómo nos hacemos prisioneros de las publicidades que vemos en televisión, de una serie de Netflix, cómo nos hacemos prisioneros de lo que... Del resultado del partido. Del resultado del partido. La otra vez estaba mirando así en internet, había publicidades de esta nueva forma de ver televisión, Netflix, que decía, no te quedes afuera de la conversación, o sea, esclavizate, ve lo que todo el mundo mira para poder ser parte de la conversación. Y podemos ver esas cosas, no es tan fácil. Si no ponemos atención, podemos liberarnos de cualquier cosa externa, y por otro lado, cuando tengamos esa libertad, nos hacemos solitos prisioneros de cualquier cosa si no estamos atentos. Otro ejemplo que quería compartir, yo nunca fumé, ¿no? Pero tengo mis otras adicciones y otras cosas, otras conductas que me cuesta liberarme, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gula es algo que, si bien entiendo que no es algo que me afecte muchísimo como le puede afectar en otro nivel a otras personas, pero es algo que yo me identifico que me controla todavía. Y observar el caso de los fumadores también, porque ¿qué pasa? Al yo no ser fumador, es siempre fácil hablar. Es fácil hablar, decía, ¿cómo puede ser que estén tan esclavizados y saben que les hace mal y lo siguen haciendo? Y yo me observaba en estas conductas, como puede ser la gula, como puede ser otras, cómo yo sabiendo, y parece algo increíble, pero cómo yo sabiendo que esas conductas que tengo no me ayudan al fin al cual yo quiero llegar, que es estar más en armonía, más con la cabeza más limpia, con más energía para llevar adelante las cosas que entiendo que son importantes, solito me esclavizo. Y cuando esto lo veo sobre todo cuando, ¿sabes cuándo? Cuando estoy bien de salud, con energía y me sobra un poco de tiempo. Cuando me sobra un poco de tiempo, ¿qué hago? En vez de relajarme y disfrutar ese tiempo libre, voy y me esclavizo capaz que en internet a ver alguna nota o leer cosas que me entretengan, en vez de aprovechar y hacer por ahí cosas que entiendo que son importantes. Y como contracara, cuando a veces el tiempo me aqueja y tengo, valga la redundancia, poco tiempo para hacer lo necesario, me apuro, hago las cosas bien, organizo bien el tiempo, y ahí me siento que como que cobré energía, hice cuando alcanzo, porque a veces si dejo pasar esto también puede ser que ni siquiera llegue, pero en los momentos que alcanzo a hacerlo, ese ordenarme y actuar de forma responsable me hace sentir, me doy cuenta después que me hace sentir muy bien. Y cuando yo tenía justamente al revés, tenía la energía, tenía el tiempo y me sentía re bien, y me sumerjo en esos placeres, por decirlo de alguna forma, termino cansado, sin energía, y es algo, volviendo a este caso del fumador, que yo solito sé que no me hace bien, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo. Me pregunto, ¿hasta cuándo yo voy a seguir siendo esclavo de algo que yo sé que no me hace bien? Y es clarito, o sea, no es que hay algo complicado, enredado, que es difícil ver, no, es tal cual. Yo veo que hago eso y me hace mal, pero lo vuelvo a hacer. Entonces hay veces que decís, ¿pero qué tengo que hacerme? ¿Cómo será la toma de decisiones? Porque uno toma decisiones tibiamente. Sí, esto que vos estás relatando lo vivimos todos en un aspecto o en otro, pero no hacemos que nuestra voluntad decida y sea empuje en el sentido o en la dirección que nos hemos propuesto. ¿Sí? Y estamos de a rato y nos relajamos
y por ahí dejamos que se meta lo que viene de afuera, y lo que viene de afuera está orientado a que no optimicemos nuestro tiempo. Es decir, cualquiera de nosotros puede usar el tiempo para educarse. Y educarse no es estudiar historia y geografía, y bueno, todos por ahí, o casi todos lo hemos hecho en alguna oportunidad, sino educarse es conocerse. Es decir, es ir viendo cuáles son los aspectos que me producen malestar y qué es lo que haría que yo pudiese estar más en equilibrio, con más felicidad. ¿Y dónde centro la felicidad, como decíamos el otro día, la alegría? ¿En cosas materiales o en cosas o aspectos que tienen que ver con el desarrollo interno? Entonces, esto lo hemos dicho muchísimas veces, pero nos lo repetimos, como dice la introducción, repetirlo para aquel que no ha escuchado, pero nos lo repetimos nosotros. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál es mi objetivo? Y no importa si llego al objetivo, sí importa el esfuerzo que ponga en realizar ese objetivo. ¿Ese objetivo tiene que ver con tener una fortuna económica o tiene que ver con tener tesoros que hacen a lo espiritual? Y después, ¿dónde lleguemos? Y lo decíamos el otro día, es decir, no está el premio en el logro del objetivo, sino en el máximo esfuerzo que uno ha realizado. Todo está a nivel, por lo menos así yo lo veo, social, desde aquello que parece inocente, como es un deporte, como es alguna moda que no tiene tanta mala intención. Todo está orientado hacia que perdamos el tiempo, nuestro tiempo. ¿Para qué utilizamos el tiempo? Y esto sería como lo medular de lo que venimos hablando año a año, programa a programa. ¿Para qué usamos nuestro tiempo? Porque viene a cuento de lo que vos decías. Sí. Es decir, yo leo por ahí, por el teléfono, las noticias, y son reiterativas, y siempre tenés alguna que te toca. Si a mí me gustan las históricas, ponele, me gusta algo relacionado con algún deporte, me gusta algo relacionado con el estado mundial de hoy del planeta, pero siempre hay para cada gusto. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos dedicarle a estar, como vos decías, metido en internet? Todo el día. Todo el día. Ahora, ¿qué busca? Es decir, por ahí es, ¿qué busca aquel que quiere, aquel poder o aquellas fuerzas que quieren dominar la mente de las personas? Que no pensé, que no estés en la dirección de un conocimiento, que seamos cada vez más burros. Sí, sí. Entonces, por más que estés informado y que sepas las noticias del mundo, ¿qué haces con la información? ¿Para qué te sirve? ¿Y para qué debiera servirnos? Sí, para charlar con otros y no quedarte fuera de la no conversación. quedarte fuera de la conversación, O como para decías vos. tomar alguna decisión. Y hay para todos los gustos. Hay, si querés, para la rama de lo científico, para la rama de lo artístico, y no es tan mal. Si uno hace que todo eso que le llega y que internamente lo absorbe, no absorba el tiempo de su vida. Entonces, lo hemos dicho 1000 veces, no está mal ver un partido de fútbol, a mí me gusta. Ahora, si yo me deprimo porque mi equipo no sale campeón, y hay algo que... Y si hablamos de la Argentina en este momento, estamos en el horno. Y si te enganchás con la Liga B de Noruega. Claro, con todo. Claro. Es como que también ese poner límites, ¿no? Saber hasta dónde eso me hace bien y hasta dónde yo
eso me está influenciando, se apodera de mi voluntad, como vos decías. Ahora, está clarito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está clarito para el que quiere ver. Llegamos a las 19 horas. Si le parece a Sebastián, hacemos una pausa musical y enseguida volvemos. Seguimos en Aprendamos Juntos, hablando de la libertad. Acá estamos en las manos de Sebastián cuando empieza la música o termina. Es decir, nos da las órdenes con la mano y tenemos que... Se nos acaba la libertad. Sí, no podemos hacer lo que queremos. Y eso pasa permanentemente en la vida. Es decir, no podemos hacer lo que se nos ocurra. Y si pretendemos hacer lo que se nos ocurre, que normalmente son pensamientos que están libres en la mente, ellos son libres, no nosotros, andamos chocando con las personas que nos rodean. Es decir, hay un límite de la libertad, que podemos hablar en un ratito, pero hay un límite, que si no se convierte en otra cosa. Íbamos a hacer un comentario. Vamos a hacer mención, sí, que bueno, nosotros somos un grupo de amigos que nos conocemos de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Siempre decimos que el que lo desee puede acceder a la página de la Fundación, que es impulsodeunannuevavida.org, y allí hay muchos artículos, muchos fragmentos, muchos fascículos, un montón de lectura en la cual se hablan de estos temas y en una profundidad mucho más grande de la cual podemos hacer nosotros. También no solamente somos nosotros tres amigos de ahí, sino tenemos otros amigos que están en distintas partes del país, y algunos de amigos que tenemos en Buenos Aires están llevando adelante la tarea de realizar un periódico. Ya van por la edición del 7º periódico, que la verdad que es muy lindo y les agradecemos mucho por el trabajo que llevan adelante con este periódico. Siempre por ahí... no sé si está en la página, eso vamos a consultarlo para la próxima tarea que vamos a tener. Nosotros lo recibimos, pero no sé si alguien quisiera tener acceso, no sé cómo. Exacto. Pero vamos a preguntarle a... Y si no, ver la forma de que por ahí alguien que nos esté escuchando y que quiera acceder que pueda encontrarse con él. Así que bueno, desde acá un fuerte abrazo para ellos. También recordar a los que nos escuchan que pueden hacernos llegar su consulta o participación a través del mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, o a través de un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Me llegó la notificación que habíamos subido en Aprendamos Juntos el programa en el cual estuvo Daniel Ferminades el otro día. Sí, eso en YouTube, porque en Facebook ya tiene que estar, y la transmisión online de YouTube también tiene que quedar, pero creo que eso es en el YouTube de la Fundación. No nos dé al Guillo y a mí, no nos dé muchos detalles porque por ahí no entendemos. Es decir, y quien escucha por ahí sabe, pero es decir, en YouTube y en Facebook. En Facebook, bueno, exactamente. Bueno, lo lindo de eso es que uno en cualquier momento puede escucharlo. Exacto. Nosotros acá tenemos un horario, escuchar en directo, por ahí hoy es cada vez menos se usa eso y uno organiza sus tiempos. Por ahí nosotros somos de vieja escuela con Guillo, pero bueno, es la invitación de que quien quiere escuchar está en Aprendamos Juntos y está en la página de la Fundación también, ¿no? Sí, exacto, está en la Fundación. Aprovecho también a saludar a Adela, a Lorena, a Susana de Buenos Aires, que siempre están en contacto con nosotros. Y justamente lo que hablábamos recién del periódico, de esta última edición... Acá me dice Luciano que no es periódico, porque no sale todos los días. Es un suplemento. Suplemento. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Un semanario será un... Mensual, porque es claro. mensual. Él dice marzo-abril de 2019, este último. Y el título empieza diciendo justamente, lo que nos libera es la verdad. Ahora, periódico no vamos a polemizar con Luciano. No al aire. Por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo que puede ser 15 días, un mes, un año. Periódico.
¿Cómo es el título? Perdón que te interrumpí. La primera nota de este último periódico es "Lo que nos libera es la verdad", Es la verdad. en relación al tema que hoy es la libertad en este programa. Yo iba a leer un comentario que el otro día, al final, no lo hicimos al aire, es decir, alguien que nos escribió y que después releyéndolo es muy lindo. Nosotros el otro día hablamos sobre la alegría y alguien mandó, alguno de los oyentes, y dice esto: plenitud de vida es vivir plenamente y pensar que hay gente que no haya salida, se encuentra perdida, no sabe lo que quiere, como sea o como fuere, vivir es solo amar. Encontrarse y encontrar entre hombres y mujeres. Fue un aporte muy lindo que el otro día no nos dieron los tiempos, no lo vimos en el momento, pero está muy lindo. Es decir, como sea o como fuere, vivir es solo amar. Está bueno, ¿no? Sí. Sí. Plenitud de vida es vivir plenamente y pensar que hay gente que no haya salida, se encuentra perdida, no sabe lo que quiere. Como sea o como fuere, vivir es solo amar. Encontrarse y encontrar entre hombres y mujeres. Ese fue un mensaje que recibimos la semana pasada, Claro. que el tema fue la alegría. Sí, que viene a cuento también Sí. con Sí, la libertad, con el ¿no? tema que hoy estamos tratando, ¿no? Ahí mirá, como tenemos atentos a nuestros amigos, Adela me confirma que es bimensual el Bien, periódico. eso. Bueno, ya tenemos más certeza ahora, Luciano. Bueno, yo aprovecho también para mandarle muchos saludos a la gente que sostiene ese periódico bimensual, porque uno conoce de lo que significa reunirse, elaborar para salir en esta forma escrita, que tiene alguna similitud con salir en forma oral en una radio, no en un programa. Bueno, volviendo al tema que estamos hablando, que es la libertad. Hoy Enzo comentó algo sobre cómo todo lo que sea publicidad interfiere Sí. en el movimiento individual de la libertad. Y me encuentro con una paradoja, que lo que más estamos viendo comercialmente, más allá de las tandas de publicidad, es un mercado que se llama libre. Y te dan una atención tan personalizada, en donde como que es muy serio todo eso. Si hay alguna transacción que no han cumplido, yo lo desconozco, pero a lo mejor también ahí está la posibilidad que algo haya fallado. Y es un mercado libre que tiene la facultad también negativa de que cada vez que uno ya se mete de lleno, de alguna forma va creando barrotes de la misma prisión. Claro, deja de ser libre. Deja de ser libre. La dependencia hace que uno pierda la libertad. Inclusive es un mercado que no responde a grandes propagandas ni publicidades, al menos que yo no lo entiendo así. Entonces ha dejado de lado el estereotipo de tener una mujer de un físico deslumbrante o un varón de un físico deslumbrante, en donde la gente compraba por físico y no por la necesidad real, ¿no? Era tentada. Fundamentalmente en la época que se permitía la propaganda de tabaco, y no sé si la de alcohol, no sé si hoy en día se permite el alcohol. No, eso es lo que quería decir, que qué ligado que está todo
a no dejar pensar independientemente, a no dejar sentir, y a que uno le dé en el diario vivir prioridad a la materia antes que al espíritu, ¿no? No tenés tiempo de poder conjugar espíritu y materia. Y hablábamos con el Dani, el primer programa del año, que todos somos expertos hoy en día, al menos en Argentina, pero en el mundo son bandos rivales que en Argentina toma el nombre de grieta. Nosotros, humanos, vivimos en una grieta. Claro. Entre espíritu y materia. No le podemos encontrar el equilibrio para poder convivir, hacer esa comunión de vida entre materia o entre espíritu y materia. Le doy siempre prioridad porque primero está el espíritu y luego la materia, ¿no? Recordaba cuando hablaba esa frase atribuida a Diógenes: cuántas cosas hay en el mercado que yo no necesito. Sí. Entonces pasar por el mercado, sea cual fuere, y no tener el impulso de poseer, de tener, de apoderarme de algo que normalmente, y uno lo ve, yo lo veo en casos cercanos por ahí. ¿Cuántos juguetes necesita el niño? ¿Cuántos pares de zapatos o zapatillas necesitamos nosotros? Y si yo tengo mucho, me complico, porque me crea un problema el ver qué me pongo o no me pongo. Si tengo uno, no tengo problema. Entonces, tal vez no tener uno, pero tampoco tener, como suele hacerse hoy en cualquier proyecto de una casa de cierto, más o menos de cierto nivel, que hay un vestidor en el cual hay lugar para 40 pares de zapatos. Qué dependencia, cuántas cosas que no necesitamos. Sí, uno podría decir que esa acumulación te aleja de la libertad, ¿no? De lo espiritual. Si yo te digo, se van a reír a lo que me esclavicé ayer y hoy, a una leche chocolatada. ¿Te hiciste fan? Que me gustaba tanto, y el pensamiento que uno termina teniendo es decir, no tengo que comprar estas cosas porque no lo puedo dominar. Porque no lo puedo dominar, pero ¿cómo puede ser que no pueda decir basta, dejo de tomar esto, ya hasta acá está bien, lo demás? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Bueno, está bien, es decir, esto que tenés te viene desde los 8 o 9 años de la leche chocolatada. Sí. Te ha durado un tiempo. Un tiempito. Y hay otra cosa que uno puede comentar respecto a cómo se puede explayar esa facultad de libertad. Es entender, experimentar lo que es el servicio. Podemos ser los mejores intelectuales, podemos haber experimentado hasta desde la humildad algunas cosas, pero si no tenemos la capacidad de transmitir al otro que nuevas ideas sobre la libertad, que es lo específico que hoy tratamos, pero es sobre todos los temas que nosotros vamos tratando, es agregarle a nuestra cruz, que cada hombre carga su cruz egoico, otro garrote o barrote más a esa cruz. Hay que ser generoso para expandir las verdades en libertad que uno va consiguiendo. Siempre nosotros hablamos de verdades relativas, nunca nos acreditamos verdades absolutas para nada, sino que son como granitos de arena que vamos en el diario vivir observando, hay a veces conquistando y hay a veces también poniendo reversa y yendo para atrás en cuántas experiencias que uno hace durante el día, porque no está asegurado que todo lo que uno se plantea en pos de la libertad
tenga resultado inmediato, o a lo mejor hasta el planteamiento no es de resultado inmediato porque es un planteamiento fallido. Entonces, una inteligencia superior, hay que autobajarse, que la tenemos todo, para tener este cuerpo, con sus cuerpos de energía, sus cuerpos del pensar, del sentir, en permanente atención, en ser constante en esta búsqueda de la libertad. Hay un dicho popular, que acá el yacaré que se duerma es cartera, y yo les puedo asegurar, en mi caso personal, que yo me duermo atrás de una serie, atrás de un vestido, atrás de un auto, de la última moto, y ya la atención esa, recuperarla antes de que yo mismo la expulso para esa la atención, es todo un trabajo. Entonces hay que tener grados de atención, con lo cual no quiere decir que uno sea un piñón fijo, que tenga los sentidos en forma fija, esto sí, aquello no, pero es saber elegir, ser constante en esa búsqueda, porque si no hay estado de libertad que se pierden fácilmente. Está todo esta dimensión como preparado, es como la casa de la materia, y la libertad, si uno lo toma como un don espiritual, en la primera distracción uno deja de ser libre. Tener mucha atención. Sí, ser muy pragmático, porque esto que decís vos de revisar y ver qué pasó, es decir, ¿por qué no obtuvimos el resultado? ¿Por qué me terminé enojando cuando el otro pensó distinto de lo que yo decía? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Estaba en atención, porque si mi norte, si mi decisión es servir, no podés enojarte con nadie, porque está colaborando a que quien está al lado esté lo mejor que se pueda. Entonces, si encima que está mal, si encima que esto es teoría, si encima que se equivocó, yo me enojo y le tiro toda la energía negativa de mi ira, es decir, ¿cuál es el resultado de todo eso? Por eso tenemos que ser, no podemos ser dogmáticos, es decir, vos hacés tal cosa y yo agarro el garrote y te pego en la cabeza. No es así, salvo que lo que yo busque es imponer una idea por sobre las que tiene el prójimo. Es decir, nosotros tenemos que buscar puntos de unión, y el punto de unión está en el amor, está en la única religión que es, si te vas a las bases de todas las religiones, hablan de lo mismo. Lograr grados de paciencia, de tolerancia, es decir, tiene que ver con el amor. Entonces, ser pragmático, buscar cuáles son las causas, poder ver la película. Uno no ve la película. ¿Qué digo de esta manera? Es decir, me equivoqué. Tuve una actuación que no era la que yo buscaba y la consecuencia fue chispa en la relación. Tengo que poder ver la película. ¿Qué es lo que pasó? Claro. ¿De dónde surgió esto? Porque a veces, justificando mi enojo, veo el resultado final y me afirmo sobre eso. Y a veces mis mismos egos, mis defectos, no me dejan ver la película. Ahora, si yo tengo el firme propósito de ir mejorando, de ir conociéndome y de colaborar con los demás, tengo que poder ver esa película que tuvo como consecuencia chispa, que tuvo como consecuencia reacción, que tuvo como consecuencia enojo. Y no solo eso, llevado a otro nivel de mejora en cuanto al ser humano, cuando accioné bien, porque no es todo ego, no es todo defecto, no es todo problema. Es decir, hay mucho
y tal vez uno debiera hacer mayor hincapié en eso, que tiene que ver con la virtud, que tiene que ver cuando fui paciente y repasar eso y volver a practicarlo. Darle la importancia. No solo la importancia, sino esto que hablábamos del tiempo. Cuando nos vamos a dormir, ¿nos desparramamos cansados o tenemos un análisis? O nos vamos, como me pasa muchas veces a mí, con el teléfono y veo las últimas noticias que están dando en el día. Entonces, hay momentos. Es decir, yo descanso de una manera y puedo analizar por ahí qué es lo que se me produce en sueños cuando estoy atento. Y si no estoy atento, todo pasa como colectivo lleno. ¿Quiero yo que me pase mi vida como colectivo lleno? Son decisiones. Son decisiones. Bueno, a ver cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? Sí. Con la libertad. ¿Puedo ser libre dentro de una celda? Yo te escuchaba volviendo un poquito a esto que decías recién de una discusión, esto de analizar cómo fue que me ganó la ira o cómo fue que nos ganó la discusión, y podría afirmar que los egos o nuestra desatención nos velan Claro. conductas, porque no sé si a otros le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces en la discusión que vos me dijiste tal cosa. No, yo nunca te dije eso. Y eso me pasó a mí y viceversa a la otra persona que hablaba conmigo. Y si yo no estoy atento a las cosas que salen de mi boca, sin duda que digo un montón de cosas que las cuales después ni siquiera soy consciente. Muchas veces hasta he pensado en grabarme para ver cómo puede ser que el otro afirme que yo dije tal o cual cosa y yo No la recuerdes. no la recuerdo. Y bueno, ahí entra mucho también esto, ¿no? De que por ahí yo puedo decir un montón de cosas, el otro lo interpreta de cómo esa persona puede y viceversa conmigo. Y siempre lo más importante es lo que hacemos nosotros con lo nuestro, con lo que nos toca, con lo que nosotros podemos cambiar. Porque cuando nos quedamos en que el otro cambie, no hacemos nada y seguimos en el mismo lugar, y lo más seguro es que la situación siga suscitándose y siga repitiéndose. Lo que tenemos que estar atentos es en eso, en qué hicimos nosotros, como vos bien dijiste. Es que las causas de la desarmonía normalmente lo provoca el otro. Claro. Es decir, la culpa la tiene el otro. Entonces, cuando observamos las situaciones, puedo ver la paja en tu ojo, pero lo que yo cargo no lo veo. Ni lo Eso, quiero ver. claro, pero eso es lo que yo te decía, por lo menos poder observar qué es lo que pasó. Para eso tenemos que ser sinceros y para eso tenemos que saber si lo que queremos es ganarle al otro o que ganemos todo. Es decir, pensamos en lo que es bien para mí o pensamos en el bien común. Y si yo pensara en el bien común, y seguramente muchas de las argumentaciones que me surgen cuando quiero ganar, y no las tendría. Sí, no tendrían sustento. Y claro, no las quiero. Es decir, salen en la reacción hoy todavía, pero cuanto más atento estoy, como no estoy a conciencia o es profeso, mejor dicho, buscando la pelea, a veces llego a la pelea, pero por desatención, no por búsqueda. ¿Cómo hacía el Guillo? O sea, yo ya no la quiero. Si no la quiero, no la busco. Todavía me gana. Y si vos me decís una cosa, yo te digo otra, yo tengo razón y voy con el garrote a pegarte. Pero no lo quiero, así poder ver esa película, qué es lo que pasó. Y no justificarme. No justificarme. Sí. Sí, uno debería ser implacable con uno mismo. Sí, claro, normalmente lo somos haciendo juicios y sentencias de la conducta del otro. Y no es así. Si les parece, hacemos otra pausa. ¿Cómo si les parece no, al Lucho? Seba, me dice que sí, así que ya volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos. Ahí recibí un mensaje que dice que mucho tema musical y poca palabra. Lo invito a aquel que está haciendo el comentario a dialogar. Sí, claro.
buena hora que aprecian nuestros comentarios más que la música. Y no sé, Ya dice no- temas largos, capaz que no le gusta la música. Claro, No capaz sé. que pasa por ahí, ¿no? ¿Se podrá ser libre en una celda? ¿Se podrá ser libre en 3x3? De una enfermedad, ¿Cómo? libre, estando enfermo, Estando enfermo. siendo Está preso de una dolencia. bien. ¿Se podrá? Yo te pregunté y vos me contestaste con una pregunta. Qué lindo lo tuyo. Esto tiene que ver con lo espiritual y con lo material. Uno puede estar en una jaula de oro, es decir, tener todos los bienes materiales que están al alcance del mundo y estar preso. Es decir, ¿cómo se está preso? ¿Cómo se está falto de libertad? Yo estoy permanentemente queriendo quedar bien, por ejemplo. Y me interesa sobremanera lo que puedan decir y hablar de mí. Y estoy preso. Estoy preso de los prejuicios. Estoy de los juicios que hacen sobre mí. No soy libre. ¿Y qué tiene que ver ahí internamente? ¿Qué es lo que se mueve que me hace perder la libertad? Si tengo un orgullo muy grande, tengo un engreimiento, una soberbia, una vanidad que no me deja ser como soy, ¿sí? Con lo positivo y con lo negativo. Es decir, hace un tiempo que, y charlando con el Guillo por ahí mate de por medio, que uno ha dicho, y a mí me pueden decir genio o me pueden decir tonto, que yo voy a tratar de escuchar, pero no me van a mover del lugar en que estoy parado. Es decir, te pueden servir lo que te digan para hacer una observación más profunda, porque hay veces que uno no ve, pero tampoco desestabilizarte o vivir en función de lo que te están diciendo. Y por ahí te pueden elogiar. Es decir, cuántas veces que vemos a aquellas personas que son personas públicas, que tienen fama y que terminan viviendo algo irreal porque se creen dioses. Muchas veces tal vez los elogios te desestabilizan Claro. más que Claro. un agravio. Sí. Ahí entra el ego en creérnosla, como comúnmente se dice. Ahora vos fíjate, podemos tener el mundo a los pies nuestros y somos esclavos. Sí. Entonces, ¿se podrá ser libre en una celda? Y sí, se puede ser libre. El programa anterior hablábamos de, en determinado momento, de la convicción. Sin una convicción en la experiencia, es muy difícil tener una postura en la vida, más allá de los dolores, de la infamia que la maldad te puede ocasionar. Pero la única herramienta que tenés es una fiel convicción de que lo que vos has hecho lo tenés experimentado y lo sabés. Ahora, ese saber a un verdugo, a un carcelero, ¿qué le importa? interesar? Pero yo sostengo que con una firme convicción uno puede caminar a algún espacio de libertad. Será hasta la primera requisa si está preso. Ahí se te volarán los pájaros. Pero estando en condiciones seminormales, uno puede tener eso en el diario vivir, en esas 24 horas que hoy hablábamos, no que sea instante de libertad. La libertad interna, esa que te permite, esa libertad que te permite elevarte. Es decir, yo a la libertad, si le quiero dar forma, es un cóndor. Y cuando yo estoy mal, me siento que soy un roedor. Es decir, yo al cóndor lo puedo ver solamente si hace mucha sombra.
cuando ya me viene a comer, una cosa así. Entonces, la libertad te permite internamente una ascensión hacia los cuerpos superiores, la parte del alma superior, la parte de la mente superior, en donde a uno ahí puede llegar a vivir amores más puros que en esta dimensión. Son estados en donde uno puede decir, la pucha que vale ser libre. Son instantes, pero no siempre. Es decir, mientras estemos en esta dimensión y en estos cuerpos, esa libertad no deja de ser un estado íntimo, y si vos le querés aplicar palabra, es complejo encontrar la palabra justa, lo que se siente por un instante, porque una libertad pura, es una libertad amorosa, pero que yo te digo que yo no estoy en condiciones de sostenerla en esta dimensión. Sí, por ahí parece que entra en explosión o en belleza un átomo, 2 átomos, 3 moléculas, pero que la totalidad de Guillermo pueda alcanzar esa libertad no es mi caso. Uno, como tanto experimentarla, con dolor, con alegría, uno va como, tiene un rumbo, pero de ahí a decir yo soy libre, yo no me atrevo. Es decir, voy conociendo el camino hacia la libertad, voy conociendo el camino de cómo puedo emplear la facultad, que es la libertad, adherente a la libertad, pero más de ahí no paso. Esto es más una expresión de una comprensión, ¿no? Se lo hemos escuchado a Daniel en muchas oportunidades, uno es espíritu que tiene un cuerpo. E indudablemente cuando uno hace una imagen mental, y me viene a cuento por lo que vos decías de la enfermedad, es decir, uno en el cuerpo está preso, pero no tenemos la conciencia del espíritu. No tenemos el que fluyan nuestros pensamientos desde los cuerpos superiores, desde, como decía Guillo recién, desde la parte espiritual. Ahora, sí tenemos que tener una comprensión de esto e ir logrando vivir más aproximadamente a lo espiritual que a lo material. Entonces, ¿puedo yo ser esclavo de mi cuerpo y frente a una enfermedad puedo creer que si muero se termina todo? Y sí puedo creerlo, y puedo tener miedo, y me puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que uno propone? Y no lo damos como, sí, nosotros lo tocamos de taquito, nosotros ya lo sabemos, nosotros ya lo hemos experimentado. Hay todo un recorrido y un camino que tiene que ver con el espíritu, y desde ese lugar vamos a ser libres, desde la faz espiritual, desde una mente superior que tenga pensamientos superiores. Yo caminaba, me dijiste cómo te fue por Buenos Aires, y caminaba por Buenos Aires mirando situaciones y hechos. Para hablar de Buenos Aires puede ser acá en Paraná, pero bueno, se dio así. Y me surgían imágenes y pensamientos, y ¿qué es lo que yo me decía en atención? Tengo que vaciar esta mente, tengo que sacarle lo que tiene para poder vivir de otra manera, porque la tengo llena de pensamientos de estos comunes y que vienen de afuera, que las necesidades, los horarios, el taxi, agarrar bien la mochila porque te la roban, es decir, cuántas cosas. Ahora, hay un camino que tiene que ver
con el espíritu, y esto lo estamos expresando. Ahora, es una invitación. Esto tanto que decimos de que entren a las páginas, de que por ahí cuando se da que vayan a las conferencias de Daniel Ferminade, es una invitación. Nosotros podemos dar fe de muchas cosas que hemos ido logrando, y que lo que hacemos en esta charla es mostrarla. Por ahí alguien puede captar algún aspecto de su vida que se relacione con lo que estamos diciendo, y lo que tiene que hacer es comprobarlo. Todo se puede comprobar, absolutamente todo. Todo lo dicho a lo largo del tiempo, que está en los libros sagrados, que está en las religiones, todo se puede comprobar. Entonces, ¿podemos ser espirituales? Sí. ¿Somos espirituales? Y de a ratito, claro. Sí. Hay otra cosa que tengo para compartir. Hace unos días atrás con un familiar mío estábamos charlando sobre personas queridas, allegadas a nosotros, y cómo es esto, ¿no? Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero yendo a un nivel grosero, si se puede decir, de cuando somos presos de cosas externas, hablando de estas personas allegadas a nosotros, que uno quiere tener un contacto amoroso, fluido, una conversación, y cuando notábamos, ¿no?, con mi familiar, que ya sea por internet, por juegos, por lo que sea, estas personas están tan como distraídas y con la cabeza en otra cosa, que me decía esta persona, mi familiar me decía, yo siento que no conectan. Entonces, esa conversación que yo tenía con ella, estábamos conectando, hablando, pero con estas otras personas queridas de las cuales estábamos haciendo referencia, no podíamos establecer una conexión. ¿Viste cuando vos hablas con alguien y te dice, sí, no, pero no, vos sentís que no se abre? O alguien cuando te pregunta, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Y antes de que le empecé a responder ya te están diciendo otra cosa, porque no te escuchan. La cabeza está en cualquier otro lado y no en ese momento. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también? Sí. Que no conectamos, porque en ese caso, como empecé hablando, no es tan fácil verlo en los demás, pero ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? Si no escuchamos no escuchamos, y tal vez no es un juego lo que nos entretiene, o no es internet, pero nos creemos que estamos haciendo un trabajo altruista y que estamos por encima de los otros, y tampoco conectamos porque no estamos haciendo una gran obra, que también es importante, que en su momento tal vez hagamos algo que requiera de mucha energía y atención, pero eso no quiere decir que cuando venga mi hijo a pedirme comida, yo voy a estar en la gran obra y no le preste atención o no conecte con mis hijos. Entonces, esta atención que siempre volvemos, y eso que me resultó muy gráfico, el conectar o no conectar con las personas que tenemos cerca. Hay algo que nos sucede muchas veces y uno lo puede observar. Pareciera que aquello que sabemos nos da seguridad. Hay veces que lo sabemos intelectualmente y nos prendemos de eso como si fuese un salvavidas. En este tema que estamos tratando de explayarnos, que es la libertad, nosotros tenemos un mundo desconocido para adelante que no sabemos. Es decir, que bien podemos ir iluminando el recorrido con la pequeña luz que podemos tener de aquello que sabemos. Ahora, eso que sabemos puede ser intelectual, y si es intelectual se convierte en un prejuicio. Es decir, y puedo estar viviendo en función de verdades, entre comillas, que a uno le sirven,
para estar seguro, también entre comillas. Entonces hay una parte de la libertad que tenemos que vivir que tiene que ver con una inseguridad, es decir, con un no sé qué es lo que pasa mañana. No obstante, por más que no sepa qué es lo que pasa mañana, y con la actitud de poder aprender cosas nuevas mañana, puedo tener un día en el cual yo, expectante sobre lo nuevo, sobre los conocimientos que puedo ir obteniendo, tenga la posibilidad de incorporar cosas. Cuando yo me planto en lo que yo sé, en lo que no tengo dudas, en aquello que he aprendido y que me viene por ahí, como decíamos en un principio cuando empezó el programa, que decía Guillo, que me viene de arrastre, de familiar, me viene de lo que a uno le impusieron, es muy difícil. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la libertad y yo no sé lo que va a pasar. No sé cuánto más tengo para aprender. Ahora sí sé que con una predisposición, con una actitud hacia la verdad, siempre puedo estar predispuesto, por ejemplo, a escuchar, predispuesto a saber más, predispuesto a... Y saber más no es recitar cosas, saber más por ahí es en unos ojos, en una mirada, identificar que el que está cerca nuestro tiene una dificultad. A ponerse en los zapatos del otro. Claro. Escuchar no es abrir el oído solamente. Escuchar es ver cómo está sentado y capaz que está deprimido y está desparramado en una silla y yo ni me doy cuenta. Tal vez tenés una mirada perdida y es porque tenés una serie de problemas que no podés abarcar y yo no me doy cuenta. Es decir, eso es escuchar también. Escuchar al otro que piensa diferente. ¿Cuántas veces nos pasa que en el diálogo vos me expresás de una manera tu situación, yo te expreso de otra, y después de un rato yo te vuelvo a decir lo mismo que te dije? Es decir, ninguno abrió una puerta para poder lograr un punto intermedio en el cual nos beneficiemos todos. Entonces, cada uno en su lugar. Todo igual. Claro, todo sigue igual. Todo el año carnaval. Estamos llegando al final, faltan 10 minutos. Tenemos que ver que... Lo que también hay que tener en cuenta que dos factores o dos egos que no ayudan a la libertad: el egoísmo y la codicia. Sí. Tanto el egoísta toma conocimientos espirituales y en determinado momento decide como el de aprovecharse de ese conocimiento en ventaja sobre otros hombres que no lo tienen. Y la codicia es un ego, ambos, tanto el egoísmo como la codicia, son dos egos desequilibrantes desde el punto de vista psicológico, porque se olvidan del mundo, se olvidan totalmente de la fraternidad, de ser solidario, y como que se encierran en semejante caparazón que aún la luz más potente puede romper. Son ellos los que tienen la capacidad, los egoístas, de poder romper esa caparación de adentro hacia afuera. Y la orientación que hoy hablábamos, que hablaba Lucho, que hablaba Enzo, nosotros, nuestro norte, se puede decir espiritual, es conocer la libertad para convertirnos en maestros de nuestra propia luz. Ese es el sentido fundamental, por el cual hemos hablado que para ser maestros de nuestra propia luz tenemos que estar en amor, en alegría, en libertad
Y el martes que viene vamos a hablar de la justicia. Entonces vamos dando una base y nos damos de paso porque aprendemos al hablar, al confraternizar el verbo, que va a ser muy interesante. Te escuchaba recién y me surgía el pensamiento, cuando uno es tomado por el egoísmo y la codicia, el conquistador termina siendo esclavo de aquello que ha conquistado. Sin ninguna duda. Es decir, vos podés tener una fortuna y podés tener propiedades, campo, auto, y terminás siendo esclavo de todas esas cosas. Es decir, perdés la libertad. Perdés la libertad. Cuando uno se desprende, a mí me ha pasado a nivel laboral, es decir, yo trabajo en un medio que es como decir, ¿tu casa es tu casa o sos inquilino? Y cuando uno, por más que tenga el certificado, la propiedad, digamos, la escritura de tu casa, y somos inquilinos y somos de paso. Ahora, eso nos da una libertad que normalmente no tenemos. Y respecto a lo que vos decías, Guillo, el miedo. ¿Cuánta libertad te hace perder el miedo? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer, no encaramos, porque tenemos miedo? Por el temor. Que es distinto a tener cuidado. Uno, es decir, cuando yo hablaba de Buenos Aires un rato, uno tiene que andar con cuidado, pero el miedo te paraliza. El miedo no te deja ser, no te deja hacer. Entonces, hay cosas muy concretas. Si yo vivo con miedo y no soy libre, como que viviese teniendo en cuenta todo lo que dicen y piensan de mí, no soy libre. Como que si vivo pensando o tratando de acumular bienes materiales, no soy libre. ¿Cómo se entrelaza el miedo y los bienes materiales? Esto que decíamos, siempre viene como ejemplo el auto nuevo. Me compré el auto nuevo y no puedo ir a una reunión por miedo a que el auto nuevo me lo choque, no me lo raye, no me lo robe. Claro, y hoy me lo chocaron. Oh, mira, Hay, volvemos a la diaria. hay un dicho que dice que es tan pobre que solamente tiene riqueza. Tiene plata. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Que ya es extremo eso. Nosotros tratamos siempre de buscar caminos de intermedio. Y también estar en los extremos y asegurar extremos nunca le ha resultado al hombre, sino que poco a poco, en forma individual, cada uno tiene que ir haciendo su experiencia de entender y permitirse grados de libertad, acordándose que vino a la vida en estado de libertad primaria. Yo recién decía, y hoy me lo chocaron, ahora o veo el fierro doblado o que no pasó nada físicamente, a nadie le pasó nada. Tenés la opción. Ahora, claro, yo tengo la opción, tengo la libertad. ¿Cómo enfoco? ¿Lo enfoco desde lo espiritual o lo enfoco desde aquello que puedo tocar y palpar, y que en este caso el fierro está doblado y el vidrio roto? Ahora, no hay mucha opción. Es decir, a nivel, esto lo expreso yo desde mi vida, no hay muchas opciones. O encaramos una vida orientada hacia el espíritu, o todo lo demás son fierros y vidrio roto. Es decir, en algún momento todo se oxida, en algún momento, si las casas envejecen, en algún momento nuestro cuerpo envejece y no hay opción. Es decir, si yo no encaro lo espiritual, todo lo demás es pasajero, todo es pasajero. Así que el próximo tema es la justicia. Sí. ¿Cómo se relaciona? ¿No? Porque esto lo hemos ido abordando en otros años. Este es el año número, Enzo, vos que sos de las estadísticas. No, sexto. Sexto. Mirá, yo confié en vos recién. A ver, ya. Sexto, no.
No busque. Sí, Sexto año. me agarrás así en frío. Ya estábamos en séptimo. Sí. No, estamos en sexto nomás. Que venimos repitiendo temas. Siempre vamos a repetir temas, porque... Y el tema es uno. El tema es uno, sí, y uno va, a medida que pasan los días, los meses, los años, uno aborda los mismos temas desde otra visión, desde otro conocimiento, ya habiendo experimentado cosas. Entonces no es lo mismo la justicia abordarlo nosotros 6 años atrás que hoy. No es lo mismo. Y uno trae cosas también que vienen quién sabe de cuándo. Es decir, cada uno tiene... nadie es más ni menos que otro. Cada uno tenemos la conciencia que hemos sabido abordar, acumular, ir haciéndola crecer a lo largo de las vidas, de los años. Entonces, muchas de las cosas que uno expresa tienen que ver con lo ya realizado. El tema de la próxima reunión es la justicia. Los invitamos a compartir en esta hora y media de Aprendamos Juntos. Los invitamos a que hagan preguntas, a que participen, A que se comuniquen. a que se comuniquen. Y bueno, será hasta el próximo programa. Gracias, Enzo. Muchas gracias, Luis. Como dijimos recién, a que se comuniquen y repetimos. El medio de comunicación es a través del mail japrendamos@gmail.com o un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Hasta la próxima semana. Bueno, en libertad, abrazos de amor y voluntad. Te salió un versito. Ajá. Seba, muchas gracias por estar en los controles. Y bueno, será hasta el próximo programa en el cual compartiremos un nuevo tema. El tema es la vida, el tema es lo que nosotros vamos realizando y queremos compartirlo con ustedes. Un abrazo y hasta el próximo programa.